Hola, bienvenido a un video más de Física Trinquelli. En esta oportunidad estaremos estudiando el equilibrio. Iniciaremos analizando el concepto de equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, hacemos referencia a situaciones donde se presenta una igualdad. Dicha igualdad es amigable o conveniente con los factores que hacen parte de esa situación. Es por eso que en ocasiones escuchamos expresiones como una alimentación balanceada o equilibrada. Esa alimentación equilibrada hace referencia a cierta forma de alimentarnos donde las diferentes partes que intervienen tienen un aporte por igual. Existen muchos contextos donde se utiliza la palabra equilibrio. Sin embargo, para nosotros en este curso de física estaremos utilizando la palabra equilibrio en el contexto de la estática y más adelante la estaremos utilizando en el contexto de la termodinámica. Es por eso que en el estudio de la estática y de la termodinámica aparece a menudo la palabra equilibrio. Como se dijo anteriormente, la palabra equilibrio está asociada a condiciones de igualdad. Dicho esto, ahora veamos el concepto de equilibrio desde la estática. El equilibrio es el estado en que se encuentra un cuerpo cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él y de todos los momentos o torques que actúan sobre él se contrarrestan, es decir, se anulan. En pocas palabras, a nivel de estática, un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando la suma de todas sus fuerzas da 0 y la suma de todos los momentos o torques también da como resultado 0. La palabra equilibrio viene del latín equilibrium, que se compone de aqueus, que significa igual, y libra, que significa balanza. A nivel de estática, podemos estudiar varias clases de equilibrio de acuerdo a la condición en que ellos se presentan. A continuación, veremos algunos tipos de equilibrio. El equilibrio estático, el equilibrio estable, el equilibrio inestable, el equilibrio indiferente, equilibrio translacional, equilibrio rotacional y equilibrio total. Estable, inestable, indiferente, translacional, rotacional y equilibrio total. Cada uno de ellos
serán explicados a continuación. Iniciemos con el equilibrio estable. Cuando un sistema o cuerpo se encuentra en equilibrio estable, es el equilibrio en el cual el cuerpo o partícula, una vez pierde su posición de equilibrio, la recupera por sí mismo. Una vez pierde su posición de equilibrio, la recupera. Es importante tener en cuenta que en este tipo de equilibrio, la partícula por sí sola, retoma o vuelve a su posición de equilibrio. El otro tipo de equilibrio que estudiaremos es el equilibrio inestable. El equilibrio inestable se caracteriza porque una vez la partícula pierde su posición de equilibrio, no la puede recuperar por sí sola. En este caso, cuando la partícula pierde su posición de equilibrio, pasa a una posición nueva de equilibrio. La característica principal de esta nueva posición de equilibrio es que es más estable que la anterior. En la figura A y en la figura B, figura A y figura B, se muestra un ejemplo de equilibrio estable y un ejemplo de equilibrio inestable. Empecemos con el ejemplo de equilibrio estable. Si la esfera se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, estaría perdiendo su posición de equilibrio. Pero una vez soltemos la esfera, en cualquiera de los dos casos, esta volverá a su posición inicial. Se moverá al lado y lado, pero al final quedará en su posición inicial, volviendo a su posición de equilibrio. Ejemplo de equilibrio estable. En la figura B, observe que si nosotros desplazamos la esfera de su posición de equilibrio, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, ella caería al piso y no volvería a su posición de equilibrio. Dando un ejemplo así de equilibrio inestable. Pero cuando la esfera cae al piso, quedaría sobre el piso en una nueva posición de equilibrio. Nuestro tercer tipo de equilibrio es el equilibrio indiferente. Este tipo de equilibrio se caracteriza porque el cuerpo puede adoptar cualquier posición y siempre en esta nueva posición el cuerpo estará en equilibrio. Es decir, que el equilibrio es independiente de la posición del cuerpo. Como ejemplo de equilibrio indiferente, podemos observar el cono que se muestra en la figura C. Si nosotros le aplicamos una fuerza al cono en cualquier dirección, este rodará sobre la tabla, pero se mantendrá en equilibrio.
en nuestro dibujo anterior, si desplazamos la esfera C un poco hacia la izquierda o hacia la derecha, ella volverá a quedar en una posición de equilibrio. Otro tipo de equilibrio que podemos estudiar se conoce como equilibrio traslacional. Ese equilibrio traslacional de traslación está asociado con la primera condición de equilibrio, la cual nos plantea lo siguiente. Un cuerpo se encuentra en equilibrio traslacional cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. El modelo matemático para expresar esta condición de equilibrio es el siguiente. La sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a 0. Vale la pena destacar que en algunas condiciones este modelo sufre una pequeña modificación, ya que la sumatoria de las fuerzas debe darse en cada uno de los ejes coordenados, es decir, la sumatoria de las fuerzas en el eje X debe ser igual a 0, como también la sumatoria de las fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Esto es que en la sumatoria tendríamos que tomar todas las fuerzas que actúan en el eje Y. Igual, si estamos trabajando en un plano tridimensional, entonces habría que aplicar también sumatoria de las fuerzas en el eje Z igual 0. Este sería el modelo matemático cuando estamos trabajando sumatoria en cada uno de los ejes. Otro tipo de equilibrio que estudiaremos es el equilibrio rotacional. Ese equilibrio rotacional está asociado a la segunda condición de equilibrio. Un cuerpo se encuentra en equilibrio rotacional cuando la sumatoria de todos los torques que actúan sobre él es igual a 0. El modelo matemático para este tipo de equilibrio es el siguiente. Sumatoria de todos los torques es igual a 0. Y por último, estaríamos estudiando el equilibrio total. Este equilibrio total está asociado a la tercera condición de equilibrio. Y básicamente es la unión de las dos condiciones anteriores. Es decir, un cuerpo se encuentra en equilibrio total cuando la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0, aplicando la primera condición, y cuando la sumatoria de los torques que actúan sobre él es igual a 0, aplicando la segunda condición. A continuación, estaremos desarrollando ejemplos de aplicación que nos permitan comprender de una manera más determinada y más sencilla las diferentes condiciones de equilibrio: traslacional, rotacional y total. Veamos nuestro primer ejemplo.
dice: determine el tipo de equilibrio que posee el sistema de la figura. En la figura observamos tres fuerzas: fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. Esas fuerzas están actuando sobre una viga, la cual tiene un eje de giro en el punto O. Lo primero que debemos hacer es determinar si el cuerpo posee equilibrio traslacional, es decir, que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre él debe ser igual a 0. Observe que las fuerzas están sobre el eje Y, por lo tanto nuestro modelo matemático le podemos colocar la letra Y como su índice para indicar que vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Pero ¿qué fuerzas actúan en el eje Y? F1, que vale 20 newton, F2, 45 y F3, 25 newton. Observe que F1 apunta hacia abajo, por lo tanto esta fuerza es de signo negativo. F2 apunta hacia arriba, por lo tanto F2 es de signo positivo, y F3 apunta hacia abajo, por lo tanto F3 es de signo negativo. Al aplicar el proceso de sumatoria de fuerzas, tenemos primera condición: sumatoria de fuerzas igual 0, y procedemos a aplicar la sumatoria. Esto es F1 más F2 más F3 igual 0. Como acabamos de explicar, F1 apunta hacia abajo, es negativa. F2 apunta hacia arriba, es positiva. Y F3 apunta hacia abajo, por lo tanto la escribimos negativa. Al hacer la sumatoria de las fuerzas, obtenemos que eso nos da 0 y podemos concluir que el sistema se encuentra en equilibrio traslacional, porque la sumatoria de sus fuerzas da 0. Veamos si el sistema se encuentra en equilibrio rotacional. Para eso debemos calcular cada uno de los torques que experimenta la viga. Recordemos que para calcular el torque, nosotros debemos tener en cuenta dos magnitudes: la fuerza y la distancia que hay desde el eje de giro hasta donde está la fuerza. Calculemos cada uno de los torques. El torque 1 será producido por la fuerza número 1. Veamos qué distancia hay desde donde se aplica la fuerza hasta el eje de giro. Aquí tengo el eje de giro, acá tengo la fuerza. La distancia que hay desde el eje de giro hacia la fuerza es esta que estoy señalando aquí. ¿Cuánto vale esa distancia? 2 metros más 2 metros serían 4, más 3 metros serían 7. Por lo tanto, el brazo de palanca para la fuerza número 1 vale 7. Al calcular el torque 1,
tendríamos que multiplicar la fuerza 1 por el brazo 1. La fuerza 1 vale 20. Observe que la escribí positiva porque para calcular el torque no se tiene en cuenta el signo de la fuerza, sino la manera en que se produce la rotación. Cuando la rotación es en el sentido contrario a las manecillas del reloj, el torque se considera positivo. Y cuando la rotación va en el mismo sentido de las manecillas del reloj, el torque se considera negativo. La fuerza 1 apunta hacia abajo y producirá un torque en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, produce un torque positivo de 140 newton por metro. Para la fuerza número 2, que vale 45, como esta fuerza apunta hacia arriba, entonces estaría produciendo un torque de signo negativo. Veamos por qué. Teniendo en cuenta que este es el eje de giro, al aplicar una fuerza 2 hacia arriba, la viga tenderá a girar así. En este caso va en el mismo sentido de las manecillas del reloj y el torque se considera negativo. ¿Cuánto vale la fuerza? 45 newton. Y la distancia que hay desde el eje de giro hasta donde se aplica la fuerza, esta distancia de aquí, es de 5 metros. Así que el torque 2 será fuerza 2 por brazo 2. La fuerza 2 vale 45, el brazo vale 5 y obtenemos un total de 225 newton por metro. Negativo porque la viga estaría girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por último, estaremos calculando el torque que produce la fuerza número 3. En este caso, la fuerza número 3 vale 25 newton y se encuentra a una distancia de 3 metros del eje de giro. Así que el torque será 25 por 3. Observe que si nada más existiera esta fuerza 3, la viga giraría en sentido contrario a la manecilla del reloj. Por lo tanto, este torque 3 será de signo positivo. Veamos los cálculos. Torque 3 es fuerza 3 por brazo 3 y tendríamos que la fuerza 3 vale 25 newton, mientras que el brazo vale 3 metros. Al hacer la multiplicación obtenemos un total de 75 newton por metro como torque positivo, como se había dicho anteriormente. Para saber si se cumple la segunda condición de equilibrio, tendríamos que aplicar que la sumatoria de todos los torques vale 0. En este caso, tendríamos el torque 1 más el torque 2 más el torque 3. Al hacer la sumatoria, obtenemos como torque total o torque neto un valor de 10 newton por metro en sentido de las manecillas de reloj. Como la sumatoria de los torques no dio 0, entonces concluimos que
el cuerpo no se encuentra en equilibrio rotacional. Para cerrar la explicación, veamos este segundo ejemplo. El sistema mostrado a la derecha tiene dos bloques, uno de 8 kilogramos y otro de 4 kilogramos. El eje de giro está ubicado en el pivote verde y la distancia a la cual se encuentra el bloque de 8 kilogramos es de 20 centímetros, mientras que la distancia a la cual se encuentra el bloque de 4 kilogramos es desconocida. Básicamente nos piden determinar cuál es el valor de X. Recordemos que el torque está asociado a una fuerza. En este caso, la fuerza que produce el bloque de 8 kilogramos viene siendo su peso. Así que el peso 1 haría las veces de la fuerza 1 y el peso 2 haría las veces de la fuerza 2. Ya estudiamos anteriormente que el peso es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, procedemos a calcular peso 1 y peso número 2. Obtenemos que el peso 1 es masa 1 por gravedad y eso nos da 78.4 newton, mientras que el peso 2 es masa 2 por gravedad y eso nos da 39.2 newton. Ya tenemos las dos fuerzas, que serían los dos pesos. Procedemos a aplicar la segunda condición de equilibrio. ¿Por qué debemos aplicar la segunda condición de equilibrio? Porque al aplicar la segunda condición de equilibrio estamos involucrando la distancia X, que es la que debemos calcular. Sumatoria de las fuerzas no la vamos a aplicar porque no involucra la distancia X. En cambio, la sumatoria de los torques sería torque 1 más torque 2. El torque 1 es fuerza 1 por brazo 1 y el torque 2 es fuerza 2 por brazo 2. En nuestro ejercicio, el brazo 2 viene siendo la distancia X, que es la que queremos calcular. Por lo tanto, en sí, nosotros vamos a calcular el brazo 2, que es la misma X. Reemplazando valores, tenemos que la fuerza 1, que es el peso 1, vale 78.4 newton por 20 centímetros, que es el brazo 1, menos la fuerza 2, que es el peso 2, por la distancia X. El signo menos que aparece aquí es debido a que el torque 2 va en el mismo sentido de las manecillas del reloj y por lo tanto es negativo. Realizando las multiplicaciones, nos queda que 1568 newton por centímetro menos 39.2 newton por X. Despejando X, obtenemos que el valor de X es de 40 centímetros. Para poder realizar los ejercicios que aparecen a continuación, te invito a que veas nuevamente el video. Espero y este video sea de mucha ayuda en tu estudio. Nos vemos en una próxima oportunidad.